Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro. Habíamos quedado entonces en que nos quedaban ver de esta bolilla 10 lo que es nulidad e incumplimiento del acuerdo preventivo y vamos a ver lo que es el llamado conocido el AP, ¿sí? Acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, habíamos dicho entonces que teníamos la homologación del acuerdo preventivo, sacábamos la resolución, ¿sí?, de que se homologó y vimos los efectos. Ahora bien, este acuerdo homologado, ¿sí?, incluso podría solicitarse la nulidad de este acuerdo homologado. La nulidad está regulada en los artículos 60 a 62. Sí, tenemos que decir que la nulidad del acuerdo preventivo podría ser solicitada por cualquier acreedor que ya haya sido reconocido como tal. Es decir, que si hay un acreedor que está queriendo concurrir al proceso concursal por incidente de verificación tardía o por algún incidente de revisión porque no había sido reconocido y todavía no tiene sentencia, no va a tener legitimación, ¿sí? Por cualquier acreedor que haya sido reconocido como tal, tiene legitimación. El comité de control también tiene legitimación para solicitar la nulidad del acuerdo, mientras que el síndico se le niega legitimación. Fíjense que el artículo 60 dice: el acuerdo homologado puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él dentro del plazo de caducidad de 6 meses contado a partir del auto que dispone la homologación. Tiene un plazo de caducidad de 6 meses. Va a tramitar este pedido de nulidad, va a tramitar por el trámite del 280 porque no tiene trámite específico, ¿sí? Y las causales de nulidad son muy similares a las causales subjetivas de impugnación. Por eso, ¿sí?, estas causales tienen que ser posteriores al plazo de impugnación. Porque si yo las conocía en el momento en que debí impugnar, tuve que ir por la vía de la impugnación, ¿sí?, no esperar a solicitar la nulidad del acuerdo. Recuerden que cuando era la vía de la impugnación, sacábamos el auto que decía hay mayorías del artículo 49 y se abrió un plazo de 5 días para impugnar. En ese periodo yo tenía que impugnar, era previo a la homologación. Ahora, si hay causas que yo las conozco con posterioridad a la homologación, la vía procesal será la solicitud de nulidad. ¿Por qué causa yo podría pedir la nulidad del acuerdo preventivo? Solo puede fundarse en el dolo empleado para exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente y ocultar o exagerar el activo descubierto después de vencido el plazo del artículo 50, que son las impugnaciones. Fíjense que son las causales subjetivas de las impugnaciones, ¿sí? Exagerar el activo o el pasivo, voy a tener que demostrar el dolo, la connivencia, ¿sí? Y si se hace el trámite y se declara la nulidad, obviamente que el efecto no será más que la sentencia de quiebra indirecta, ¿sí? Se declarará la sentencia de quiebra indirecta. La sentencia es apelable, sí es apelable, no solo por la gravedad de que se va a declarar la quiebra indirecta, sino también porque así lo prevé el artículo 61 específicamente. En cuanto a los efectos que tenemos en relación a la nulidad, estos están tutelados en el artículo 62. La nulidad del acuerdo produce además los siguientes efectos. Además de la declaración de quiebra y que vamos a ir a todos los efectos de la quiebra, que ya los veremos en la bolilla 11 y 12, cuáles son los efectos de la quiebra, tenemos, inciso 1, libera el fiador que garantizó su cumplimiento y las garantías. Esto que libera el fiador y las garantías, ¿sí?, todas las garantías, son las garantías que ¿se acuerdan que cuando vimos que el concursado presentaba una propuesta, ¿sí? Presentaba una propuesta y de cómo iba a ser la administración, después, después dijimos que el juez, ¿sí?, va a analizar las mayorías, va a decir que hay acuerdo y va a disponer en el auto de homologación, va a disponer con qué medidas se va a poder cumplir este acuerdo preventivo, ¿sí? Y habíamos dicho que también iba a regular los honorarios. Bueno, estas garantías, supongamos que había un fiador como garantía del cumplimiento del acuerdo, son de las que se libera, ¿sí? Se libera el fiador y las garantías del cumplimiento del acuerdo. Los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso, la primera parte del inciso 2. Por ejemplo, ¿sí?, primero ahí tenemos que hacer dos aclaraciones. Si hubiera habido renuncias al privilegio, recuperan el privilegio renunciado, ¿sí? 1.
y recuperan los derechos que tenían antes de la apertura del concurso. En esto, ojo, no es los derechos que tenían antes de la apertura del concurso, sino al momento de la sentencia de verificación. ¿Por qué? Porque la novación cumple sus efectos. Incluso cuando se declare la nulidad, vamos a respetar estos derechos novados, ¿sí? Por lo que hubiera llegado el concursado, el acuerdo que hubiera llegado el concursado. Dice, si hubieran recibido, sigue diciendo el inciso 2, si hubieran recibido pagos a cuenta del cumplimiento del acuerdo, tienen derecho a cobrar en proporción igual a la parte no cumplida. El acreedor que haya recibido el pago total de lo estipulado en el acuerdo queda excluido de la quiebra. Por eso decimos que la sentencia de verificación. Vamos con el ejemplo que venimos dando. Dijimos que el concursado hizo un acuerdo que del 100% del crédito se va a pagar el 60%, ¿sí? Del crédito verificado. Se verificó el 100%, acordé en el acuerdo preventivo y logré las mayorías de pagar el 60% del crédito verificado. Supongamos que yo pagué el 30% de ese 60% verificado, ¿sí? Este acreedor se va a ir a la quiebra solo por 50, ¿sí? No por 70 para completar el 100, sino solo por 50. ¿Por qué? Porque el crédito por el que yo llegué a un acuerdo es de 60. Si yo pagué el 30, este 30 en 60 me representa el 50%. Por lo tanto, en la quiebra le voy a deber el 50% del crédito nomás. ¿Se entiende? Es decir, que la novación sí produce, ¿sí?, sus efectos. Es decir, que voy a tener que tener en cuenta la sentencia de verificación y el porcentaje que yo ya pagué. Ahora bien, si del 60% yo pagué el 60% y se declara la nulidad del acuerdo, a este acreedor que ya le pagué el 60% que habíamos acordado, no lo voy a considerar ya en la quiebra. Eso es lo que dice el inciso 2. ¿Se entiende? Bien. 3. Son nulas las demás medidas adoptadas en cumplimiento del acuerdo. Esto por lo mismo que dijimos en el inciso 1, ¿sí? Se libera el fiador, se liberan las garantías, todas las medidas que hubiéramos adoptado, obviamente al irse a la quiebra no van a tener mayor sentido. Los acreedores recuperan el privilegio al que han renunciado para votar el acuerdo, ¿sí? Los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente exagerados quedan excluidos, esto como una sanción justamente por el dolo. Dijimos que voy a tener que demostrar el dolo, la connivencia entre este acreedor que me ayudó a generar mayor deuda, ¿sí? Con el concursado voy a tener que demostrar ese dolo, el acuerdo doloso. Y se abre un nuevo periodo de información. Y esto, recordemos cuando vimos verificación de créditos, en la bolilla 9, recuerden, habíamos dicho que en las quiebras indirectas, ¿sí?, teníamos dos casos en donde la ley nos decía que se abría nuevo periodo informativo. Uno de ellos es en el caso de la nulidad y otro de ellos en el caso del incumplimiento, ¿sí? ¿Para qué acreedores? Para los acreedores que se generaron con posterioridad a la presentación concursal, porque los anteriores a la presentación concursal dijimos que van a ser recalculados por el síndico, ¿sí? Esto nos acordemos. En la quiebra indirecta tenemos acreedores anteriores a la presentación en concurso y acreedores posteriores, ¿sí?, a la presentación en concurso hasta la declaración de quiebra indirecta. Para estos posteriores, en la nulidad y en el incumplimiento abrimos un nuevo periodo informativo. Mientras que para el resto de las quiebras indirectas habíamos dicho que van a tener que ir por la vía incidental del 202 sin costas, ¿sí?, que no es más que el trámite del 280. Bien, y los bienes deben ser realizados sin más trámite. Esto es en el caso de la nulidad. En el caso del incumplimiento, ¿sí?, supongamos que se está cumpliendo el acuerdo y de repente en la cuota 3 viene un acreedor y denuncia que no se está cumpliendo el incumplimiento del acuerdo, o bien simplemente viene el deudor y manifiesta su imposibilidad de poder cumplir. El artículo 63 dice: cuando el deudor no cumple el acuerdo total o parcialmente, incluso en cuanto a las garantías, el juez debe declarar la quiebra a instancia de acreedor interesado o de los controladores del acuerdo. El trámite es vista al deudor y a los controladores del acuerdo. La quiebra debe declararse también sin necesidad de petición cuando el deudor manifieste en el juicio su imposibilidad de cumplir el acuerdo en el futuro. ¿Cómo es esto en la práctica? Si viene el deudor y manifiesta directamente su imposibilidad de cumplir, no se corre vista a nadie y se declara la quiebra indirecta. Si viene un acreedor y denuncia el incumplimiento por parte
del deudor, se le corre vista primero al acreedor, primero se le corre vista, al deudor y luego se le corre vista al síndico, ¿sí? ¿Y esto para qué? Digo al síndico cuando no hay controladores del acuerdo, ¿no? ¿Sí? Que en la mayoría de los casos no hay controladores de los acuerdos y por lo tanto se termina designando que sea el síndico quien controle, quien siga controlando el cumplimiento del acuerdo. Por eso digo al síndico como de manera inconsciente, pero la ley dice vista al deudor y a los controladores del acuerdo. Si no hubiere controladores del acuerdo, que es el comité de control definitivo, le corremos vista al síndico. ¿Y para qué es esta vista al deudor? En la gran mayoría de los casos, cuando se corre vista al deudor como una nueva posibilidad de darle para que cumpla, ¿sí? Y no declararle la quiebra indirecta. ¿Por qué? Porque si se declara la quiebra indirecta, la resolución es apelable. Entonces, darle una nueva posibilidad de que, como de constituirlo en mora si se quiere, y darle una nueva posibilidad de que pueda cumplir con el acuerdo. Ahora, si no cumple, si nada dice, si el síndico nada dice, y si se declara la quiebra indirecta. Bien, artículo 64. En todos los casos en que se declare la quiebra, estando pendiente de cumplimiento de un acuerdo preventivo, se aplican los incisos 6 y 7 del artículo 62, que estudiamos para la nulidad. Es competente el juez que interviene en el concurso preventivo y actúa el mismo síndico. Es así. Si hacemos primar, actúa el mismo síndico en el caso del incumplimiento, ¿sí? Que se entiende lógico que así sea, ¿sí? Que venía actuando en el concurso preventivo. Entonces, hasta acá tenemos que hemos visto en esta primera parte, si entramos al acuerdo preventivo extrajudicial, hemos visto categorización facultativa para el deudor, luego venía el informe general y las observaciones. Luego teníamos resolución de categorización del juez, que dijimos que prima facie le es vinculante, si se quiere, es algo que podría reencausar. ¿Para qué era la categorización? Para poder hacer distintas propuestas y lograr mayorías con mayor facilidad. Luego vimos periodo de exclusividad. ¿Exclusividad por qué? Porque solamente tiene exclusividad el deudor para hacer propuestas y lograr sus mayorías legales. Habíamos visto que podía ser quita, espera, dación en pago, constitución de sociedades, constituir bienes, constituir sociedades, etc. Patrimonios de afectaciones, etc. ¿Cuáles son las mayorías que tienen que lograr? Tienen que lograr dentro de cada una de las mayorías, ¿sí? Dentro de cada una, de las categorías, la doble mayoría de personas y capital, más de la mitad, que representa las 2/3 partes del capital computable, que no es más que el quirografario, ¿sí? La regla para que no se vaya a la quiebra es lograr las mayorías con los quirografarios. Para los privilegiados podría hacer propuestas, sí, podría hacer propuestas si quisiera, pero no supone la quiebra indirecta. ¿Por qué? Porque como regla, porque para los privilegiados ellos pueden ejecutar o bien su sentencia de verificación o bien pueden ir y ejecutar pueden solicitar el pedido de quiebra. Les hago un paréntesis acá que me parece que no les dije. Si quisiera hacer propuestas para los privilegiados generales, las mayorías son las mismas que para los quirografarios, la doble mayoría. En cambio, para los privilegiados especiales requeriría unanimidad, ¿sí? De personas y de capital, lógicamente. Bien, habíamos dicho que si no logra las mayorías, acá teníamos audiencia informativa 5 días antes del vencimiento. Esto es para tratar de lograr la mayoría. Hasta este periodo podía hacer una modificación de las propuestas. 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, recuerden, tienen que hacer pública la propuesta, si no es otra de las causales por las que se podría ir a la quiebra indirecta. Y cuando vence el periodo de exclusividad, tienen que estar en el expediente acreditadas las mayorías. ¿De qué forma? Firma certificada del acreedor que transcriba. Dijimos que la firma certificada puede ser por autoridad competente, por escribano o bien ante el secretario actuante del juzgado. Tiene que tener transcripta la última propuesta o la propuesta de la que presta la conformidad de fecha posterior a la última modificación. Bien, esto se va a controlar en el juzgado y se va a proceder a sacar esta resolución de que hay acuerdo. Bien, y de ahí venía todo lo que vimos. Etapa de impugnación, la homologación, ¿sí? La homologación que teníamos que entrar a analizar si había categorías o no las había, bien, y el instituto del Crown Down Power, el efecto de la homologación, que era la imposición a todos los acreedores, incluso a los que no hayan votado, que ingresen con posterioridad, y la novación de las obligaciones. Vimos también entonces luego la solicitud de nulidad,
el incumplimiento del acuerdo, y en el medio vimos también el salvataje, que se va a la quiebra indirecta si se producen determinadas situaciones, como no lograr las conformidades, no publicar la propuesta, si la impugnación es favorable, etcétera, ¿sí? Se va a la quiebra indirecta, salvo que se trate de una SA, SRL, Sociedad Cooperativa, Sociedad del Estado, y se trate de un gran concurso preventivo, abrimos la instancia del salvataje del artículo 48, que lo tenemos que estudiar junto con el 289, que nos tutela en materia de pequeño y gran concurso preventivo. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el AP. El AP, Acuerdo Preventivo Extrajudicial, está regulado en el artículo 69 a 76, ¿sí? Ay, se me cayó la ley, perdón, y decimos que tiene rasgos similares de lo que es el concurso preventivo, pero en definitiva tiene una naturaleza contractual. No es más que un acuerdo, si es un contrato que va a celebrar el deudor juntamente con los acreedores y que lo va a someter a la homologación para darle una fuerza concursal. ¿Quiénes están legitimados? Tiene legitimación el deudor concursal que estudiamos en la bolilla 6, ¿sí? Del artículo 2 y del artículo 5 podrían hacer uso de este instituto. Y acá habíamos visto, cuando estudiamos el presupuesto de cesación de pagos, habíamos visto que era uno de los supuestos en que se encuentra morigerado este presupuesto. ¿Por qué? Porque acá la ley nos habilita a que pueda hacer uso de este instituto aquel deudor que se encuentre en cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras. Que es decir, es un paso previo, si se quiere, a la insolvencia, ¿sí? Les vuelvo a decir que es un contrato, es decir, y ustedes como estudiaron en contrato, los contratos están hechos para ser obligatorios para las partes. O sea que la regla es que aun cuando no se homologara por el juez concursal, va a ser obligatorio para las partes. Salvo, claro está, pacto en contrario. El artículo 70, fíjense que dice, el acuerdo puede ser otorgado en instrumento privado, debiendo la firma de las partes y las representaciones invocadas estar certificadas por escribano público. Los documentos habilitantes de los firmados o copia autenticada de ellos deberán agregarse al instrumento. No es necesario que la firma de los acreedores sea puesta el mismo día. Es decir, que este contrato, sí que va a ser el deudor con sus acreedores, puede ser realizado a través de instrumento privado o a través de instrumento público, si es por instrumento privado con firmas certificadas, y tendrá que tener todos los documentos, obviamente, habilitantes. Que vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir este deudor para presentar a su homologación. El artículo 71 les dice, las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para ellas, aun cuando no obtenga homologación judicial, salvo convención expresa en contrario. Esto es lo que se les señalaba, la fuerza vinculante del contrato, salvo pacto en contrario. ¿Qué requisitos va a tener que presentar esto? Toda esta parte del acuerdo, las mayorías y demás se tramita extrajudicialmente. El deudor se va a presentar al juzgado concursal, porque la competencia concursal se regula por el artículo 3, se va a presentar al juzgado concursal con los requisitos que establece el artículo 72 directamente para que lo homologue, ¿sí? Se presenta, cumple estos requisitos, se procede a la publicación de dictos, se abre una etapa de oposición y se homologa o no. Es mucho más rápido, es mucho menos costoso, pero es un instituto que casi no se utiliza desgraciadamente. Yo no sé si porque no tiene mucha publicidad, porque no conviene quizás a los letrados a la hora de la cuestión de los honorarios, ¿sí? Pero sería interesante porque es mucho más rápido y, como les digo, no tiene síndico, ¿sí? No tiene funcionario. Muchas veces la regulación de honorarios del proceso concursal se lleva gran parte del producido. Esto lo vamos a ver cuando veamos el final del programa, como la distribución, ¿sí? La regulación de honorarios. En fin, ¿qué va a tener que acreditar este deudor para que este deudor apeado, ¿sí? Que quiera hacer uso del APE? Dice, para la homologación del acuerdo debe presentarse al juez competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 3, junto con dicho acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público. Necesariamente tienen que estar certificados por contador público los 5 requisitos que establece y que, fíjense y recuerden que es como lo más acotado del artículo 11, ¿sí? De los requisitos que tenía que presentar el sujeto que quería hacer uso del concurso preventivo. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, ¿sí? Debiendo indicar cómo se evaluó.
un listado de acreedores con mención de sus domicilios, monto de los créditos, causa y demás, y una certificación del contador que diga que no hay otros acreedores, un listado de juicios o procesos administrativos en trámite con condena no cumplida, ¿sí? Enumerar los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor con expresión del último folio, y el monto de capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo y el porcentaje que representan de la totalidad de los acreedores registrados. ¿Esto para qué? Para saber después si se lograron las mayorías legales o no. Y luego dice, ordenada la publicación de edictos, acá se va a ordenar una publicación de edictos por 5 días, igual que lo que hacemos en el concurso preventivo. Recuerden que era el concursado quien tenía que salir a publicar los edictos porque si no se lo tenía por desistido. Bueno, acá también se tiene que ordenar una publicación de edictos. Entonces dice, ordenada la publicación de edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor con las exclusiones dispuestas por el artículo 21. Y acá tenemos que, así como estudiamos el fuero de atracción y los 3 efectos que habíamos visto, suspensión, fuero de atracción, atracción de las causas y prohibición de deducir nuevas acciones, acá en el APE tenemos que luego de que se publiquen los edictos, simplemente vamos a disponer que se suspendan las causas de contenido patrimonial en contra del concursado. No tenemos atracción, ¿sí? Sino suspensión, que no lo ejecuten por afuera, sino que esperemos a ver si llega el acuerdo y se homologa, ¿sí? Porque este acuerdo homologado va a ser obligatorio para todos los acreedores. Se impone también a todos los acreedores de causa o título anterior, igual que en el caso del concurso preventivo. Las mayorías legales son las mismas mayorías que estudiamos en el artículo 45, que vimos, ¿sí? Con las mismas exclusiones. Lo único que acá, ¿sí? Tomamos todo el pasivo, ¿sí? No tomamos distintas categorías, sino que todo el pasivo como si fuera una única categoría, que representan las 2/3 partes, mayoría de personas que representan las 2/3 partes del pasivo del quirografario total. La publicidad, artículo 74, decimos 5 días, ¿sí? La publicación de edictos en un diario de publicaciones legales y un diario de gran circulación, que esto se hace por sorteo. Y luego tenemos que se abre una etapa de oposición. Fíjense, es muy rápido este proceso de APE. Regulado en el artículo 75. Dice, podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados, estos acreedores denunciados por el deudor cuando se presentó a solicitar la homologación del acuerdo, y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto del inciso 2 del artículo 72. Y esto, si se quiere, es como una forma de verificación de créditos. Yo puedo oponerme, fui denunciado y tengo legitimación, o puedo mostrar sumariamente que fui omitido por el deudor en el listado de acreedores denunciados, demuestro sumariamente. Esto es como una verificación de créditos sumaria, ¿sí? ¿Por qué me podría oponer? La oposición deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores a la última publicación de edictos y podrá fundarse solamente en omisiones o exageraciones del activo o del pasivo o inexistencia de las mayorías exigidas por el artículo 73. Fíjense que es muy similar a la etapa de impugnación del acuerdo. Fíjense que es como todo el trámite del concurso preventivo, pero acotado, muy similar, digamos, y con efectos también muy parecidos. Si se abre este trámite de oposición, yo presento la oposición, se puede abrir a prueba por 10 días y se resuelve en un plazo de 10 días. Si se hace lugar a la oposición, no se homologa el acuerdo, pero no pasa nada, no se homologa y no se va a la quiebra indirecta este sujeto que vino a hacer. Quedará sin homologación y tendremos que ver si el contrato es obligatorio o no para las partes, pero eso ya será una cuestión extra concursal, ¿sí? Ahora, si se homologa el acuerdo porque se rechaza, porque sí se llegaron a las mayorías legales, porque no se demuestra la omisión o exageración del activo o del pasivo, si se homologa, sí tiene efectos de imponerse de manera obligatoria a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del deudor. Y por eso es importante que hayamos suspendido, ¿sí?, los procesos de contenido patrimonial en contra de este deudor. Van a ser obligatorios para ello por la fuerza concursal y por lo que dice la ley.
En relación a la novación, que era el otro efecto que veíamos del acuerdo preventivo, y tuvo un debate. Para Heredia no se podría aplicar porque la novación tiene que interpretarse de manera restrictiva y solo en los casos que específicamente lo diga la ley. Para Graciable, autores como Graciable, entiende que sí, que se innovan igualmente las obligaciones y que sí sería aplicable. De todas maneras, se impone necesariamente. Y lo otro es que si se homologa, dijimos que si no se homologa no se va a la quiebra indirecta, pero si se homologa y luego se incumple o se declara la nulidad e incumplimiento, lo aplicamos de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Hace rato, artículos 60, 61, 62, 63, esos artículos se aplican. Si se pide el incumplimiento del acuerdo homologado o la nulidad, este deudor sí se va a la quiebra indirecta. Si no se homologa, no se va a la quiebra indirecta y no pasó nada, ¿sí? Bueno, chicos, espero no haberlos aturdido, aunque seguramente sí, ha sido así, en esta polilla 10. Dedícanle el tiempo necesario. Son institutos muy importantes, lo que es el concurso preventivo, lo que es el salvataje y lo que es el APE, ¿sí? Cualquier duda me encuentro siempre a disposición de ustedes. Ahondamos un tema específico, pero bueno, es fundamental que ustedes, más allá de que vean los videos, yo con estos videos trato de ejemplificarlos, de tratar de hacerlo un poco más fácil la comprensión. Es fundamental que lean, ley en mano. Y bueno, cualquier cosa siempre me están diciendo. Me encuentro disponible, les vuelvo a reiterar, para ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, cualquier consulta, ya saben todas las vías que tienen disponibles, el WhatsApp, el mail, acordamos un Zoom para ir viendo temas específicos, lo que ustedes necesiten, pero bueno, ¿sí? A poner el mayor esfuerzo y a estudiar ahora concursal. Un beso grande y les mando saludos.